Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. 151, 154. Chapter 151. Odd Village, Encirclementan Escape narración en POV. Todo este pueblo apesta, Morita suspiró mientras se sentaba en una de las incómodas esteras que le proporcionaron al equipo de infiltración. Su voz era tan tranquila como un susurro, claramente sin intentar atraer ninguna atención del exterior. Bull y Akio parecieron estar de acuerdo con él, asintiendo en silencio y mirando la puerta de madera detrás de ellos. No era del tipo que pudiera obstruir el sonido, aunque era relativamente nuevo, claramente no fue construido con mucho cuidado. Esto incentivó a los que estaban dentro a hacer el menor ruido posible, o al menos incentivó a los que estaban allí en secreto a mantener las cosas en silencio. ¡Qué rica estaba esa comida!, exclamó Joe mientras se frotaba la barriga. Por supuesto, ninguno de ellos había comido realmente nada, solo estaban hablando entre ellos para no despertar sospechas. Los habían sellado furtivamente en un pequeño sello dentro de sus bocas y siempre pretendían tragárselos. Era un truco que uno de los Blades había ideado y enseñado también a los jóvenes miembros de la hermandad, y ciertamente resultó útil. Podría haber sido mucho peor. Momo siguió el juego mientras miraba la puerta con los ojos entrecerrados. Antes no estaba del todo claro, pero ahora era evidente que alguien los escuchaba. Solo podían ver la oscuridad a través de la cerradura de la puerta, lo que indicaba que o bien las luces de la posada estaban apagadas o alguien las estaba obstruyendo. Aún no era tan tarde y la gente de abajo todavía hacía bastante ruido, por lo que la respuesta era bastante obvia. Desafortunadamente para quien miraba dentro de su habitación, solo podía echar un buen vistazo a las nalgas de Butch, ya que estaba de espaldas a la puerta, cubriendo la línea de visión de cualquiera que mirara hacia adentro. La conversación que siguió fue escrita en su mayor parte a partir de ese punto, a excepción del equipo disfrazado que llevó a cabo una conversación normal para mantener su cobertura. Tatsuki y Morita se aseguraron de informar a Yue y a los demás de lo que habían encontrado. Y habían logrado observar bastante durante el tiempo que su grupo estuvo fingiendo comer. Para empezar, los guardias que patrullaban estaban realmente muy bien distribuidos y estructurados por todo el pueblo, hasta el punto en que era ligeramente difícil orientarse. Cualquiera de sus hermanos más débiles o menos entrenados probablemente no habría podido escabullirse por ese lugar sin ser detectado. Pero sus patrullas estructuradas no fueron lo único destacable. Lo más ensordecedor y alarmante era el silencio absoluto que envolvía al resto del recinto, la forma en que los guardias cambiaban de posición sin decir palabra y patrullaban casi robóticamente las mismas áreas constantemente. Tanto Tatsuki como Morita podrían jurar que los hombres retrocedían constantemente, al milímetro. Simplemente no era natural. Su consenso por ahora, especialmente después de darse cuenta de que la mayoría de las otras casas del pueblo estaban vacías, tanto de personas como de muebles, era que el pueblo en sí era falso. No había ningún pueblo del que hablar, solo estaba la posada, sus habituales y sus guardias. Este lugar es una zona para algún experimento enfermizo o una trampa preparada por la Unión del Bosque Verde o un grupo rebelde de shinobi. Por el momento, estaban más inclinados a creer que estaban tratando con shinobi, ya que era poco probable que la Unión del Bosque Verde tuviera tantos guardias perfectamente entrenados. Pero aún así, quedaron con muchas preguntas. ¿Cuál es exactamente el objetivo de esta trampa? No solo era una trampa bastante obvia, incluso para un ojo menos entrenado. Además, estaba llena de defectos evidentes que delataban su existencia. No solo eso, sino que después de que los equipos de Tatsuki y Morita entraron a la aldea silenciosamente, los guardias que patrullaban se volvieron más vigilantes cerca de los muros del complejo, lo que hizo más difícil escapar sin ser detectados. Aún podían lidiar con eso, pero era simplemente extraño. Podría atribuirse simplemente a que los guardias se volvieron más vigilantes debido a los huéspedes conocidos que ahora residían en su aldea, pero incluso eso les parecía demasiado conveniente. Los guardias se volvieron más vigilantes en el momento en que todos los miembros de sus equipos colectivos estuvieron dentro de los muros de la aldea. Simplemente parecía sospechoso. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Yue, con el rostro ligeramente contraído mientras se preguntaba si simplemente abandonar la investigación, masacrar a todos en la taberna y marcharse. Bueno, yo digo que nos vayamos a dormir y sigamos nuestro viaje mañana.
Momo hizo algunos gestos secretos y le dio una respuesta típica de su personaje, señalando la ventana. Tatsukio y Morita se miraron, ambos comprendiendo el plan por ahora. Ambos se convirtieron en borrones y desaparecieron por la ventana, sin dejar rastro alguno de haber estado alguna vez en esa habitación. Poco después, Bull finalmente dejó de apoyarse en la puerta y caminó lentamente hacia su cama. Alguien seguía mirándolos, sin saber sus intenciones, pero ellos no le dieron importancia. En cuanto apagaron la linterna de su habitación y se acostaron, la persona que los vigilaba también desapareció. Y la gente que había estado armando alboroto abajo se quedó en silencio de repente. Actuando como si fueran marionetas con hilos, comenzaron a moverse al unísono por las escaleras y hacia la habitación de los huéspedes de la posada. El dueño de la posada no los detuvo, en cambio, su mirada sin vida continuó mirando y limpiando algunos vasos. El grupo de hombres y mujeres que subió las escaleras llegó pronto frente a las puertas de la habitación de invitados, todos se agolparon durante unos minutos antes de que uno diera un paso adelante, colocando su pie justo en dirección a la puerta y abriéndola de una patada. En cuestión de segundos, la gente que estaba en el pasillo entró corriendo a la habitación, con los ojos mirando a su alrededor y las manos agarrando a todos los residentes dormidos. Uno de los hombres más grandes agarró a la persona más cercana, levantando inmediatamente la manta con fuerza. Pero en lugar de una joven dormida e indefensa, ahora tenía delante una almohada que parecía estar hecha de bombas de papel. Ni siquiera logró hacer un sonido ya que toda la habitación estaba envuelta en llamas y una explosión ensordecedora resonó por todo el pueblo. Toda la posada quedó envuelta en llamas y sus paredes quedaron hechas astillas. A lo lejos, Wei y su equipo vestían la vestimenta de la Hermandad Oscura, y estaban acostados sobre unas tejas de madera y observaban la escena desde la distancia. Sorprendentemente, ninguno de los guardias cambió sus patrones para comprobar el lugar de la explosión como esperaban. En lugar de ello, reforzaron la seguridad en todos los muros del recinto. En ese momento, solo les quedó un camino: reagruparse y diseñar una estrategia para salir. Esa era realmente su única opción. Los guardias parecían estar menos interesados en el incendio que se estaba extendiendo en su aldea, y más interesados en asegurarse de que los perpetradores no se fueran. En ese momento, Wei hizo un gesto para que los demás la siguieran, y todos corrieron hacia una de las casas vacías que había a un lado. Lograron evitar las miradas de los guardias, al menos ninguno dio indicios de haberlos visto. Dentro de esa casa vacía, se reagruparon con el resto de sus hermanos y decidieron un curso de acción. Digo que todos concentremos nuestros esfuerzos en romper un punto, sugirió Morita mientras cruzaba los brazos y miraba hacia una ventana el fuego que ardía en la distancia. ¿Qué tal si intentamos ir bajo tierra?, sugirió Akio al recordar que algunos de sus hermanos presentes eran bastante hábiles en el estilo tierra. Están en alerta máxima. Basta con que un shinobi de rango decente nos detecte, y quedaríamos en una posición vulnerable bajo tierra. Los guardias siguen actuando como si nada grave hubiera pasado, así que creo que escapar no será tan fácil como piensas. Tatsukio decidió dar su opinión al respecto, buscando en silencio cualquier otro plan que pudieran usar para escapar. Tenían la opción de transformarse en pequeños animales y tratar de pasar desapercibidos, pero nuevamente, un shinobi más hábil sería capaz de sentirlos mientras usaban el jutsu de transformación. Parecía cada vez más que su única opción era el ataque frontal, o al menos en el papel. Digo que tratemos esto como un asesinato más que como un ataque frontal. Probablemente no estén seguros de cuántos somos, podemos usar eso a nuestro favor. Pues sonrió con picardía mientras parecía decidir un plan de acción. Rápidamente se lo explicó a sus compañeros y todos se prepararon. El equipo de Yue, junto con Bull y Akio, salieron de la casa con confianza, dirigiéndose directamente a la salida más obvia, la puerta. En la puerta ya había alrededor de 6 guardias reunidos, y pronto notaron que el grupo se acercaba. En un instante, una lluvia de kunai y shuriken voló hacia los guardias, quienes inmediatamente entraron en acción y comenzaron a golpear los proyectiles con sus lanzas. Uno de los hombres también sacó un cuerno y trató de soplarlo, pero un momo bien colocado le hizo soltar el cuerno en un instante. Bull, Akio y Yoe corrieron hacia los hombres, cada uno blandiendo un arma diferente. Bull llevaba una gran maza de 2 manos que parecía una gran bola metálica pegada a una varilla. Akio blandió una hoz conectada a una cadena que estaba atada alrededor de sus muñecas. Y Yoe mostró su propia espada legendaria, la aguja de coser, que una vez perteneció a Mist. Los guardias parecieron reaccionar en consecuencia, moviéndose a velocidades que superaban con creces a los humanos normales mientras se enfrentaban al trío.
Todos los guardias blandían lanzas improvisadas, bloqueando o esquivando los ataques del trío con sorprendente facilidad. Uno de los guardias más grandes chocó con Bull, y el viento del choque hizo volar polvo a su alrededor. Bull frunció el ceño e intentó aplicar más presión, pero el guardia estaba más que preparado para eso. Movió ligeramente su lanza improvisada, permitiendo que el ataque de Bull se desviara hacia un lado. Lo que el guardia no parecía esperar era que Bull abriera la boca y le lanzara un dardo en el ojo. Fue tan repentino que no tuvo forma de defenderse, las venas verdes se le hincharon alrededor del ojo mientras caía hacia atrás, echando espuma por la boca. Dos guardias más se movieron rápidamente para interceptar a Bull. Pero uno parecía quedarse dormido tan pronto como daba un paso adelante, cortesía de Momo, que se quedó atrás y mantuvo las cosas bajo control. Mientras tanto, Akio también estaba luchando contra un oponente bastante hábil. Su hoz aún no había logrado arañar a su oponente, quien se esquivaba constantemente de sus ataques y los esquivaba constantemente. El guardia en cuestión apuñaló la cabeza de Akio con paso seguro, solo para ser bloqueado por una cadena que se elevaba y que parecía envolver su lanza improvisada casi como una serpiente. En ese momento, Akio tiró, forzando a su oponente a sacar el arma de su mano mientras también lo empujaba hacia adelante, justo en el borde de la hoz del joven asesino. La hoz atravesó la barbilla del hombre y salió por el otro lado. Cuando acabó con su oponente, Yue también suspiró y miró la de ella. Dos hombres se habían acercado a ella, y ahora otros dos hombres estaban atrapados entre sus cables. Ni siquiera era una pelea, al menos no lo parecía. Fue fácil. Demasiado fácil. Justo cuando ese pensamiento apareció en su mente, sintió que tiraban de sus cables. Un tirón se convirtió en un poderoso tirón, y los ojos de Yue se abrieron cuando notó que los hombres en realidad estaban usando sus trampas para acercarla a ellos. Como si. Se indignó, clavó los talones en el suelo y aferró los cables con más fuerza. No se detuvo ni siquiera cuando le sangraron los dedos. Pero sus oponentes eran fuertes, mucho más fuertes que ella. Y no parecían importarles los cortes que se formaban constantemente en sus cuerpos. Justo cuando estaban a punto de atraerla hacia sus lanzas, unas cuantas bocanadas de humo aparecieron detrás de ellos, y ambos sintieron cuchillas entrando en sus espaldas. Al mirar atrás en sus últimos momentos, no pudieron evitar observar que algunos de los proyectiles que habían desviado antes ahora se convertían en personas. Y esa gente procedió a eliminar rápidamente a todos los demás guardias que quedaban. Yue sopló mientras miraba a los dos hombres que morían frente a ella, detrás de ellos estaban Tatsukio y Morita con miradas bastante serias. Hablaremos de esto más tarde, dijo Tatsukio antes de indicar a todos sus hermanos que huyeran de la escena. Y así, todos corrieron hacia el bosque. En cuanto se fueron, la gente que habían matado se convirtió en charcos. Y un hombre enmascarado salió del pueblo con un bolígrafo y un cuaderno en las manos. Una actuación muy buena en general, ciertamente muy por encima de las expectativas para un chunin normal. El Ambu procedió a anotar las calificaciones de los equipos competidores de la Hermandad Oscura antes de asentir y convertirse en una bocanada de humo. Desde ese punto, el camino estaba despejado para los miembros de la Hermandad Oscura. Su siguiente parada era Konoha, y los Ambu simplemente avanzaron para esperarlos allí. Espero que les haya gustado el capítulo de esta noche. Estoy intentando mantener mi racha diaria ahora, tuve un día ocupado pero aún así logré escribir un capítulo más corto, en Patreon. Incluso si no es un capítulo largo, intentaré subirlo diariamente de ahora en adelante. Como regla general, intentaré mantener los capítulos con más de 1500 palabras, para que aún haya cosas para leer. Chapter 152. Plan, Negotiation and Test Results. Narración en POV. En las verdes cadenas montañosas de una tierra oscura dentro de las naciones elementales, había una montaña completamente envuelta en humo. Era tan espeso que ningún humano normal podía ver a través de él, tenía un olor distintivo a ceniza, pero no se podía encontrar fuego en los bosques que lo rodeaban. Dentro de esa montaña humeante había una gran red de cuevas, tan extensa y bien escondida que seguramente pasaría desapercibida incluso para los shinobi de tipo sensorial más experimentados. Dentro de esa red de cuevas se encontraba la sede de la llamada Unión del Bosque Verde. Uno de los altos mandos recibió la noticia de que uno de sus grupos de saqueo más grandes había desaparecido. Se creía que había muerto después de seguir algunos rumores sobre algunos comerciantes ricos. Ese era todo el conocimiento que tenía la asociación por ahora. Pero llamarlos asociación no era del todo correcto. A pesar de haber logrado una estructura más eficiente, seguían siendo bandidos. Solo el que los lideraba era diferente. Un hombre de 4 ojos con extraños tatuajes por todo el cuerpo.
Ninguno de los bandidos pudo comprender su identidad ni sus verdaderos objetivos. Las acciones del hombre estaban envueltas en tanto humo como su cordillera. Si bien el humo era algo habitual en la Tierra de Ceniza y un fenómeno natural debido a los volcanes activos en el área, la falta de claridad que cubría las acciones de su líder de 4 ojos era todo menos normal. Pero aún así, nadie se atrevió a cuestionarlo. Nadie intentó desafiar sus órdenes ni cuestionar sus acciones. Él fue quien les proporcionó la estructura y quien les dio la oportunidad de unirse y desarrollar las estrategias que utilizaban constantemente. Confiaban tanto en su líder que ni siquiera cuestionaban el hecho de que, de vez en cuando, la gente simplemente desaparecía dentro de su recinto. Sí, las personas que estaban incluso mínimamente en desacuerdo con su líder, así como aquellos que eran amigos de él, simplemente desaparecían constantemente por la noche, sin señales de conflicto. Su líder dejó claro que esos asuntos tampoco debían investigarse de ninguna manera. Los superiores bandidos también decidieron ignorar los gritos apagados de dolor que resonaban en las partes restringidas del sistema de cuevas durante la noche. Todos llegaron a una conclusión bastante buena gracias a esos gritos. Sin embargo, el líder da miedo, pero a pesar de todo su miedo y reverencia hacia su líder, el hombre tatuado de 4 ojos no se molestó en siquiera mirarlos una segunda vez. Incluso ahora, él estaba ocupado con sus propios asuntos, parado frente a una mesa de operaciones donde uno de sus cautivos yacía inconsciente y abierto, con varios sellos esparcidos por el cuerpo del cautivo en diferentes órganos. El líder de la Unión del Bosque Verde no era otro que Asai Hideaki, antiguo sacerdote principal del culto Hashin y uno de los últimos maestros de técnicas de maldición que quedaban en el mundo. El hombre lo había pasado mal después de escapar de su cuartel general principal dentro de la Tierra del Rayo, y admitió que se había vuelto un poco arrogante al decidir establecer su cuartel general en un país tan poderoso. Había pensado que la guerra constante le proporcionaría una buena cobertura, pero parecía que tales cosas no importaban en absoluto, ya que habían provocado la ira del Punto Rojo. Asai se había enterado de que Ken y la Hermandad Oscura estaban relacionados con su caída, pero era más inteligente que nunca al involucrarse con esos grupos. A él realmente solo le importaba avanzar en su investigación sobre la inmortalidad. Al principio solo veía sus altercados con la Hermandad Oscura como reveses y se contentaba con continuar con sus experimentos en silencio. Pero después de realizar su más exitoso inmortal en Akira, nunca había podido obtener los mismos resultados. Se sentía como si estuviera intentando contener un rayo en una botella, casi como si su éxito anterior no fuera más que una casualidad. Pero al mismo tiempo, no era que no hubiera avanzado en absoluto en su investigación. De hecho, sus proyectos eran cada vez más exitosos, hasta cierto punto. Pero nadie podía siquiera acercarse a la inmortalidad casi perfecta que le había otorgado Akira. El problema al que se enfrentaba ahora era estar atrapado frente a un cuello de botella bastante insuperable en su investigación. Ahora, Asai había hecho algunos esfuerzos para rastrear su experimento más exitoso, ya que creía que serviría como una forma de superar dicho cuello de botella. No le fue difícil leer sobre la tercera espada inmortal de la Hermandad Oscura. Era claramente su sujeto de prueba, ahora libre para vagar por el mundo y asombrar a otros con su brillante existencia. Pero, ¿cómo exactamente puedo recuperar mi sujeto de prueba? Una cosa era segura, Asai no habría podido llegar a ninguna parte si se hubiera quedado con el culto de Hashin, por lo que decidió fusionarlo con tantos grupos de bandidos como pudiera encontrar de todas las naciones elementales. Y así nació la Unión del Bosque Verde. Asai no comenzó a soñar con enfrentarse a la Hermandad Oscura, sino que quería llegar a un punto en el que tuviera suficiente poder para negociar con ellos. Pero el líder de 4 ojos aún no se sentía preparado para enfrentar a Ken para dichas negociaciones, necesitaba algunos experimentos más a su lado solo para sentirse seguro cuando estaba cerca de Ken. Por lo menos quería una pequeña pizca de seguridad de que al menos podría escapar si las cosas salían mal. Pero por ahora, no estaba interesado en nada más que continuar con su investigación, por lo que no prestó mucha atención a las investigaciones en curso ni a los escuadrones que faltaban en su nueva organización. Afortunadamente para los jóvenes de la Hermandad Oscura, no ocurrió nada más en su camino de regreso a Konoha. Consiguieron pasar desapercibidos durante ese tiempo. Solo fueron observados por los Anbu de Konoha desde una distancia muy segura. Él se quedó con ellos para asegurarse de que no tuvieran ningún problema, pero no había necesidad de que interfiriera en nada. Aún así, independientemente de su distancia segura, Tatsukio parecía estar consciente de que lo estaban observando, algo que al Anbu le pareció bastante impresionante. ¿Un joven adolescente que ya siente mi presencia?
Supongo que los métodos de la Hermandad Oscura son más impresionantes de lo que cabría esperar, pero a Lambu no le importó en absoluto. Después de todo, era uno de los mejores que la hoja podía ofrecer. Era uno de los seguidores más confiables del señor Sakumo, por lo que, aunque los niños eran hábiles, aún estaban bastante lejos de poder detectarlo sin problemas. Y cuando finalmente llegaron a las puertas del pueblo, Anbu finalmente decidió mostrarse. Apareció frente a los niños, provocando que todos ellos dieran un paso atrás y se pusieran cautelosos. «Finalmente te muestras», eso fue todo lo que dijo Tatsukio mientras vislumbraba al hombre que los había estado siguiendo durante tanto tiempo. Claro, todavía me sorprende bastante que se dieran cuenta de mi presencia, pero no alteró los resultados de la prueba, así que al final todo está bien. El Anbu meneó la cabeza antes de sacar su cuaderno. ¿Prueba?, preguntó Bull mientras se frotaba la nuca con expresión perpleja. Bueno, supongo que es bastante obvio a estas alturas, pero todo nuestro viaje hasta aquí probablemente fue parte de los exámenes, ¿verdad? Joe miró a Lambu en busca de confirmación, la cual recibió al instante. En efecto. Me complace informarles que todos aprobaron la primera parte de los exámenes. El solo hecho de llegar aquí suele significar aprobar, pero ustedes estuvieron bastante impresionantes, en general, al menos. El Anbu comenzó a revisar sus notas en silencio una vez más. Todos ustedes ya están al menos al nivel de Chunin de pleno derecho en todo lo que parece. Desde el razonamiento deductivo hasta el carácter y la compostura, así como su destreza en el combate. Los desafíos que has enfrentado a lo largo del camino tenían como objetivo poner a prueba todos los aspectos necesarios en la vida de un shinobi o un asesino en tu caso. Bueno, esos fueron desafíos interesantes. ¿Acabas de crear una aldea para que la destruyéramos a mitad de camino? ¿Y gente para matar? Morita parecía un poco confundido, sintiendo que la prueba había ido demasiado lejos. Bueno, la gente de esa aldea eran clones o reclusos condenados a muerte, sometidos a genjutsu para cumplir órdenes. El Anbu pareció divertido con la pregunta del grupo. Puede que la prueba les pareciera un poco descabellada a los niños, pero para una aldea oculta como Leaf, era muy fácil conseguir los recursos para organizar dicha prueba. Todos los demás grupos que viajaban hacia Konoha habían pasado o estaban pasando por pruebas muy similares. Sus resultados se recopilarían y compararían entre sí, y aquellos que tuvieran el peor desempeño del grupo serían descalificados. Así que nos obligaste a enfrentarnos a un grupo de la Unión del Bosque Verde. ¿No es un poco peligroso para una simple prueba? Puede que solo sean bandidos, pero son un grupo bastante grande que podría convertirse en una molestia para la Hermandad Oscura. Tatsukio se cruzó de brazos y miró a Lambu con los ojos entrecerrados. Eso fue para poner a prueba su conocimiento del escenario mundial, así como su capacidad de actuar en beneficio del bien común de la organización que representan. No todos ustedes fueron informados, claro, pero tuvieron a alguien que compartiera esa información con ustedes, así que como grupo, puedo decir que han pasado aquí. Si no hubieras logrado cubrir tus huellas adecuadamente, me habría asegurado de quemar todo lo que había allí yo mismo. El Anbu comenzó a caminar hacia las puertas de la aldea e hizo un gesto a los niños asesinos enmascarados para que lo siguieran. Hay muy pocas cosas que pueda señalar como errores. Ahora mismo, la única que cometió errores fue la princesa sangrienta. Joe frunció el ceño al escuchar eso, de alguna manera lo esperaba, pero eso no significaba que estuviera feliz. Claro que tenía un problema con su temperamento. Le costaba actuar siempre con la calma y la serenidad de su amado amo. Lo que sea, murmuró en voz baja, ganándose algunas miradas de sus compañeros y de Lambu. Supongo que Lord Red Dot ya había asumido que esto sucedería dada tu actitud, pero él es el único que ha fallado en esta misión. Todos los de la Hermandad Oscura, a excepción de Tatsukio y Morita, se detuvieron en ese momento, mirando a los Anbu con miradas sorprendidas a través de sus máscaras. La propia Joe parecía más que sorprendida. Los otros dos líderes de escuadrón de la Hermandad Oscura parecían ya esperarlo. Así que solo suspiraron en señal de aceptación. ¿Qué? Joe dio un paso al frente y estaba a punto de intentar imponerse, pero Morita se interpuso. Vamos, vamos. Deberías haberlo previsto. Tus acciones en la aldea te pusieron en riesgo, y por extensión, también a tu equipo. Morita le dio una palmadita en el hombro y suspiró de nuevo, esta vez con un poco más de arrepentimiento. Tiene toda la razón, no solo estuviste a punto de perder los estribos mientras estabas encubierto, sino que sobreestimaste tu fuerza y casi resultaste gravemente herido por ello. El Anbu negó con la cabeza y señaló al suelo. En una misión real, podrías resultar una auténtica carga para tu equipo si actúas así.
Tu fuerza es ciertamente decente, y tu estilo de lucha y habilidad son impresionantes, pero eso no será suficiente para derrotarlo en todo momento. Yue parecía estar cada vez más decepcionado a cada segundo. Esa es la única eliminación dentro de los equipos de la Hermandad Oscura. Como dije, resultados impresionantes en general. Se le acompañará a su alojamiento y le darán aproximadamente una semana hasta que comience la siguiente ronda. Los Ambu llevaron a los participantes de la Hermandad Oscura a un lindo y pequeño recinto con bastantes habitaciones. ¿Y ahora qué debo hacer?, preguntó Yue, mirando el recinto con cierta incertidumbre. Bueno, puedes quedarte aquí para animar a tus camaradas. El Ambu le hizo un gesto para que entrara también, antes de convertirse en humo y desaparecer de la vista. Y con esto concluyó la primera parte de los exámenes Chunin para los participantes de la Hermandad Oscura. Espero que también te haya gustado el capítulo de esta noche. La vida va bien, espero que sea igual para todos. Y si no bien, al menos bien. Chapter 153. Temperament, Lessons and Smash Reunion. Punto de vista Yue. Un largo pero silencioso suspiro salió de mis labios mientras miraba por la ventana de mi pequeña habitación. No esperaba un ático enorme, pero al menos esperaba tener un baño más grande para mí. En fin, me acostumbré a vivir en espacios más pequeños con la Hermandad Oscura. Supongo que todavía no me acostumbro a quedarme en otras aldeas. Aún así, siento que vine aquí para nada. Es decir, todo este viaje fue una mierda. Ni siquiera nos dijeron que nos estaban poniendo a prueba, pero esperaban que hiciéramos lo mejor que pudiéramos. Es injusto. Sí, esa es la palabra. Injusto. Y ese estúpido de Ambu tuvo el descaro de decir que el profesor sabía que fracasaría, como si lo supiera. El profesor confía en mí y sabe que soy fuerte. De hecho, estoy seguro de que protestará cuando llegue. Sí, solo necesito esperar a que aparezca y este malentendido se aclarará. Mientras tanto, al menos debería seguir entrenando. No es que tenga nada más que hacer en este basurero de pueblo escondido. Narración en POV. Sin que yo lo supiera, Ken ya estaba dentro de la aldea oculta de la hoja. Había visto toda la escena que Yue armó con el Ambu a cargo de su examen. También conocía sus fracasos en la primera fase del examen. Errores imperdonables que podrían haber puesto en peligro a todo su equipo de no haber sido por los demás integrantes del plantel. Primero, fue Bulla, quien actuó rápidamente y evitó que ocurriera un gran baño de sangre en esa posada, lo que habría arruinado su infiltración. Luego fueron Morita y Tatsukio quienes la salvaron de sufrir una lesión grave y convertirse en una carga para el resto del equipo. No pudo evitar sentirse un poco decepcionado por ella. Parecía que su talento para matar no se extendía exactamente al talento para el asesinato o el trabajo shinobi en general. O sería más apropiado decir que su crianza de princesa afectó su actitud y temperamento hacia ciertas cosas. Claro que era la estudiante más paciente y perfecta que Ken podía desear, y se portaba de maravilla con él. Pero en general, a pesar de su talento y fuerza, era una asesina bastante mediocre. Morita y Tatsukio fueron excelentes ejemplos de asesinos perfectos. Ambos eran extremadamente talentosos, muy trabajadores y merecían su rango en la hermandad. Eran líderes, nacidos y criados. Bull también era un mejor asesino que Yue en su mayor parte, a pesar de su feroz estilo de lucha y sus mediocres habilidades de sigilo. Su fuerza residía en su cuerpo, pero su mente tampoco se quedaba atrás. Su temperamento y paciencia eran mucho mejores que los de Yue, y la paciencia era crucial para un asesino. En general, la hermandad tenía muchos prospectos excelentes, y todos ellos seguían las enseñanzas de Ken en su mayor parte cuando estaban en misiones, incluso en misiones simuladas. Yue fue el único ejemplo que Ken pudo encontrar. A menudo se arriesgaba y hacía lo que quería. Y eso a menudo la ponía en peligro innecesariamente. Ahora bien, contra oponentes fáciles como los bandidos, no era para tanto. Fue un error, sí, pero no puso en peligro su vida. Podía darse el lujo de presumir y exhibir su arte cuando luchaba contra matones y bandidos sin nombre que no sabían en qué extremo de sus espadas aferrarse. El problema surgió cuando empezó a mostrar su actitud en peleas más serias. En la guerra, Ken tuvo que aprender que el Raikage salvó la vida de Yue al menos 2 veces antes de que a todos los niños se les dijera que ya no participarán en la guerra y se retiraran más al recinto en ruinas. El Raikage ayudó a muchos más niños que solo a Yue. Aplastó a todos los enanos de la Alianza Shinobi con sus propias manos mientras descansaba tras luchar contra una bestia con cola. Pero Yue era el más fuerte entre los niños a los que el Raikage tenía que ayudar, y eso en sí mismo decía mucho de su descuido. ¡Qué desastre! Al menos este examen Chunin será una buena lección para ella.
Las personas más débiles que ella avanzarán sin problemas, mientras ella se quedará observando desde el margen. La fuerza no lo es todo en el mundo. Esa es una lección que necesita aprender urgentemente antes de que la maten. El asesino ciego sintió que le faltaba algo, que no había sido capaz de inculcarle esa lección adecuadamente. Pero tampoco era una lección fácil de enseñar. Pues siempre asentía y coincidía con él en todo lo que decía. Siempre buscaba complacerlo y guardar las apariencias. Si ella hubiera sabido que, además de los Ambu, Ken también los estaba observando durante su viaje, entonces probablemente habría actuado lo mejor que hubiera podido, habría actuado como el mejor asesino del mundo quería que actuara. Pero esa fue precisamente la razón por la que Ken decidió observar sus exámenes. Necesitaba saber qué tan mal se había puesto la situación con ella. Parecía que cuanto mayor era, más arrogante se volvía. Jaja, los adolescentes y sus hormonas. Admito que era incontrolable a esa edad, pero aún así, tendré que abordar sus defectos la próxima vez que la conozca oficialmente. Ken decidió dirigirse a la oficina de locaje después de terminar de estudiar a sus alumnos. Caminó por las calles de Konoha durante unos buenos momentos, su disfraz de civil le permitía caminar sin obstáculos. Señor Ken. O eso es lo que pensarías. Ken ladeó la cabeza mientras se giraba hacia un lado. Había sentido una presencia familiar entre la multitud, pero no esperaba que fuera una de las pocas personas que reconocía su disfraz. ¿Minato? El asesino ciego caminó hacia el joven adolescente con una cálida sonrisa en su rostro medio cubierto. Su gran flequillo se balanceaba de un lado a otro, revelando a veces pequeños destellos de sus rasgos debajo. Minato sudaba un poco al sentir al hombre acercarse, a pesar de concentrarse tanto en él, ni siquiera podía escuchar sus pasos, era un poco desconcertante. El joven adolescente finalmente descubrió que Ken era, después de todo, el asesino y cazarrecompensas más fuerte del mundo. Un personaje comparable al de su gran Hokage. No solo eso, sino que paseaba libremente por las calles sin que ningún shinobi lo siguiera o lo observara. Por supuesto, ninguno de esos detalles impidió que Minato se sintiera emocionado. Estaba tan seguro de que eras tú. Ha pasado tanto tiempo. Minato agitó los puños, una amplia y cálida sonrisa se extendió por su rostro mientras su cabello puntiagudo se movía salvajemente. El asesino ciego hizo una breve pausa, dándose cuenta de cuánta energía tenía el joven frente a él. Parece que se ha vuelto más fuerte, supongo que puedo hablar un rato con él. Es un niño bastante interesante después de todo. Sí, ha pasado bastante tiempo. Hablemos mientras comemos ramen. Ken le dio una palmadita en el hombro al joven y lo apartó a un lado. Minato asintió y sonrió, caminando junto al infame asesino sin perder el ritmo. De hecho, conozco el lugar perfecto. Me dirigía allí ahora mismo. Los dos charlaron un poco mientras caminaban hacia la tienda de ramen que ambos conocían mejor, Ramen Ichiraku. Ken suspiró cuando lo sintió. ¡Qué mundo tan pequeño! Sintió que el mundo era aún más pequeño cuando se dio cuenta de que otra presencia familiar estaba en la tienda de ramen. Minato. Por fin estás aquí. Una chica de cabello largo y suelto, vestida con la ropa que una joven kunoichi usaría habitualmente, con la diadema firmemente atada a la frente. Ken sintió su chakra y lo reconoció de inmediato. Tanto el suyo como el de la bestia dentro de ella. Kusina. No vas a creer con quién me he topado. Minato corrió hacia adelante y se sentó de inmediato cerca de su amor platónico. Ken lo siguió de cerca, atravesando las persianas y revelándose a las personas que se encontraban dentro del pequeño puesto. Kusina pareció evaluarlo por un momento, mostrando cierta sospecha y griega. ¿Decepción? Pero no tardó mucho en reconocer a Ken, y su sospecha inmediatamente se convirtió en felicidad. Oh. Es Lord Ken. Se incorporó y corrió hacia el cazarrecompensas emocionada. Al principio, pareció querer abrazarlo, pero se detuvo justo antes de hacerlo, parándose frente a él e inclinándose levemente sin decir nada. ¿Esa sí que es una reacción? ¿Qué haces? Preguntó Ken al sentir las emociones que se arremolinaban en la joven. Gracias. Gritó mientras continuaba inclinando la cabeza. ¿Para qué? Ken inclinó la cabeza, confundido por un momento. Por cumplir tu promesa y decirle a mi hermano que me visitara. Afirmó, con la mirada fija en el suelo y las emociones aún en un torbellino. A pesar de estar llena de agradecimiento y positividad, Ken también podía sentir otra fuente de emoción dentro de ella, y esa solo estaba llena de malicia y odio, todo dirigido hacia él. ¿Por qué me odia la bestia de 9 colas? Gyuki, 8 colas, parecía estar conforme con mi presencia. Ken reflexionó sobre eso durante unos momentos, antes de darse cuenta de que Kusina todavía estaba frente a él, inclinando la cabeza.
Oh, chica, solo levanta la cabeza. No hay necesidad. Soy relativamente amigo de tu clan, así que no tenía motivos para rechazar tu petición. Ken inmediatamente colocó sus manos sobre los hombros de la niña y la levantó, sacudiéndola un poco antes de girarla y señalar hacia la silla en la que había estado sentada anteriormente. Gracias de todos modos. Bueno, no tenías por qué ayudarme, pero decidiste hacerlo de todos modos, así que te lo agradezco. Ken suspiró y negó con la cabeza. Murmuró un breve de nada entonces antes de acercarse a un taburete junto a Minato y sentarse. Kusina asintió con la cabeza y regresó a su asiento. El dueño de la tienda miró a Ken durante unos segundos pero no reaccionó ante él de ninguna manera. Minato inmediatamente ordenó un tazón de ramen para cada uno de ellos, diciendo que iba por su cuenta. Aún así, no esperaba encontrarte aquí, la niña suspiró mientras giraba la cabeza hacia Minato. Entonces, en voz baja, Ken también oyó algo más. O sea, se suponía que era una cita. En ese momento la cabeza de Ken se giró hacia Minato. Niño, dime, ¿acaso planeabas encontrarte con Kusina aquí antes de encontrarte conmigo? El asesino ciego sintió la necesidad de confirmarlo. Sí, claro. Acaba de regresar de una misión y pensé que pasaríamos un rato juntos, pero encontrarte fue genial. Hace tiempo que quería agradecerte. Exclamó Minato mientras miraba a Kusina, quien asintió. Bueno, en ese caso, no hace falta que me quede. Ken se levantó lentamente, dándole palmaditas en los hombros y asintiendo con la cabeza hacia el dueño de la tienda. Espera. Pensé que podríamos pasar un rato juntos. Charlar un rato, ¿sabes? Minato no parecía querer que su amigo se fuera todavía. Chico, lamento decírtelo, pero no me gusta ser el tercero en discordia en una cita. Ken ladeó la cabeza ante la insistencia del chico y decidió ser sincero. ¿Cita? El tono de Minato estaba lleno de confusión, y al instante Ken sintió que la atmósfera cambiaba. El dueño de la tienda de ramen también dejó de cocinar por un momento para mirar al niño con una mirada preocupada. Kusina se quedó allí, con una sonrisa rígida en su rostro. Ken ahora sintió que las emociones de la chica coincidían con las de la bestia con cola atrapada dentro de ella. Sinceramente, me da pena este chico, es tan despistado, ¿verdad? Y yo que pensaba que era un romántico, que se desvivía por encontrarla y salvarla. Mira, chico, la cuestión es que no me voy a quedar. ¿Puedes pasar un buen rato con Kusina, sí? Ken aplaudió y se dio la vuelta para irse. Pero ya te pedí un tazón. No me importa. Ken se alejó sin decir nada más y Minato pareció desanimarse un poco. Está bien Minato. Kusina inmediatamente se movió para consolarlo, dándole palmaditas en la espalda. Ah, claro. Olvidé que comes mucho. Supongo que está bien entonces. Entonces el dueño de la tienda miró al muchacho con un poco de lástima, antes de sacudir la cabeza. No hace falta decir que Minato pasó de recibir una palmadita en la espalda a recibir un puñetazo en la cara. Y Ken, que todavía estaba cerca, no pudo evitar frotarse la frente con frustración. ¡Qué desastre! Siento pena por el pequeño Jinchuriki a estas alturas. Ken meneó la cabeza y decidió dirigirse a otro lado, alejándose más de esas escenas embarazosas. Iré a descansar un poco pronto, todavía tengo esa reunión con el Hokage en la mañana. Espero que les haya gustado el capítulo. Es un poco más corto, haciendo referencia al de Patreon, pero tengo un poco de fiebre esta noche, así que me voy a dormir. Chapter 154. A Village Situation, Meeting Anties narración en POV. El Hokage dio otra calada a su larga pipa. Su mirada cansada recorrió la vasta aldea de la hoja mientras permanecía de pie junto a la ventana con una mano a la espalda. Habían pasado muchas semanas, pero aún se sentía inquieto. De alguna manera, sentía que los ancianos de la aldea lo presionaban cada vez más tras la eliminación de Danzo. A Hiruzen realmente le disgustaba tener que matar a su antiguo camarada, pero al mismo tiempo no matar a Danzo habría traído más y más problemas a la hoja. Después de todo, había mostrado sus colmillos contra Ken y la Hermandad Oscura, y eso en sí mismo tenía el potencial de provocar el fin de la aldea de la hoja. Estaba claro que no solo se enfrentarían a la Hermandad Oscura, sino también a la nube y al País del Hierro. La hoja era fuerte, incluso la aldea oculta más fuerte, pero sus murallas no eran lo suficientemente fuertes como para detener semejantes oleadas. Fue trágico a los ojos del Hokage, pero al final del día, la hoja tuvo prioridad sobre cualquier relación personal. Y por eso Hiruzen se unió a la alianza de las tres esquinas. Uniéndose a quienes, de otro modo, habrían sido un peligro para la hoja. El Hokage aún necesitaba bastante tiempo para asimilar la pérdida de su amigo, pero el mundo tenía que seguir adelante, señor Hokage.
Mientras la luz de la vela parpadeaba sobre el escritorio del Hokage, una figura surgió de la tenue sombra que creaba. Un Anbu con cabello blanco puntiagudo, una máscara de lobo y con su cuerpo cubierto mayormente por un abrigo largo, ocultando sus rasgos. Sakumo, ¿ya llegaron? El Hokage miró a su capitán Anbu, quien ahora estaba a cargo de la gestión de la primera fase de los exámenes Chunin. Sin duda Colmillo Blanco estaba sobrecualificado para el trabajo, pero como estaban en tiempos de paz podían permitirse darle tal tarea. También estaba el hecho de que este era el primer examen conjunto de la alianza, y la hoja tenía que asegurarse de que todo saliera lo mejor posible. Sí, señor Hokage, los líderes de la alianza también están aquí. Lord Ken también fue localizado e interactuó con nuestros Jinchuriki a principios de esta semana. Sakumo ya había recibido todos los informes necesarios. Tras el último desastre, Kushina estaba bajo vigilancia constante de varios Anbu. Y aunque al principio no reconocieron a Ken, el hecho de que Minato y Kushina lo llamaran por su nombre fue suficiente para que se dieran cuenta de a quién estaban mirando. Uno de los Anbu informó que Ken había girado la cabeza hacia uno de ellos y asintió, por lo que era seguro asumir que el líder de la Hermandad Oscura también estaba anunciando su llegada. Bueno, es preocupante que haya logrado infiltrarse con tanta facilidad. Me pregunto si es ninjutsu del espacio-tiempo, preguntó Hiruzen de inmediato, moviendo la mano desde su espalda hasta su barba, acariciándola con aire pensativo. Ni siquiera se molestó en preocuparse por la cercanía de su preciada Jinchuriki, pues eran aliados, y Ken ya la había salvado. De hecho, estaba 10 veces más segura con él cerca. Pero lo preocupante era que el asesino podía ir y venir a donde quisiera. Es posible que esté usando algún tipo de ninjutsu espacio-temporal, es mejor preguntarle en persona, ya que también podría ser una vulnerabilidad explotable en nuestras defensas. Sakumo también parecía bastante curioso, pero su curiosidad estaba mezclada con un poco de preocupación. Le preguntaremos pronto, convoca a los líderes a una reunión y asegúrate de que todo esté perfecto también en las siguientes etapas del examen. El Hokage ignoró la preocupación del capitán Anbu y lo envió a continuar con su misión. Sakumo asintió y desapareció para continuar con su trabajo. No podían permitirse escatimar en ningún gasto, necesitaban que todo fuera perfecto. Por supuesto, aunque el Hokage lo llamó la primera fase de los exámenes Chunin, los otros dos iban a ser mucho más directos y simples de planificar. Uno sería un examen escrito que cuestionaría a los shinobi sobre su conocimiento general del mundo, y el otro sería un torneo, para decidir los 3 genin que serían promovidos a Chunin. Por supuesto, los 3 primeros iban a ser promovidos en el torneo, pero aquellos que se habían distinguido adecuadamente también iban a tener la oportunidad de ser promovidos a través de misiones posteriores. Ese era el acuerdo que habían ideado los pueblos. Después de todo, la guerra los había agotado bastante y necesitaban recuperar sus fuerzas. Los exámenes Chunin ya no debían ser la única forma de ascenso de los genin. A partir de ese momento, todo debía depender del rendimiento. Una aldea como la hoja necesitaba tener al menos alrededor de 1000 shinobi por encima del nivel de genin, haciendo constantemente misiones de rango C y rango B para poder mantenerse. La hoja tenía un total de alrededor de 2700 shinobi, desde genin hasta Anbu. La mayoría de los Anbu estaban en una misión para la aldea, por lo que en realidad no estaban generando ingresos, sino seguridad. Además de Anbu, los escuadrones Chunin también patrullaban constantemente las calles del pueblo y mantenían la paz. Esto dejó a los shinobi activos que salían de la aldea en misiones con un poco menos de 2000, más de la mitad de los cuales ni siquiera eran Chunin. Las filas de genin variaban en fuerza, por supuesto, pero cada año docenas y docenas de niños se graduaban de la academia, lo que contribuía al número de shinobi en la aldea. Pero solo unos pocos Chunin eran promovidos cada año, y ahí es donde se producía la discrepancia en los números. No ayudó el hecho de que había muchas personas que simplemente no tenían el talento para ascender por encima del rango de genin. En general, para gestionar una aldea tan grande como Leaf de forma consistente sin guerra, necesitaban confiar en algo más que solo misiones. Este fue el tema de la actual reunión entre los líderes de la Alianza de las Tres Esquinas. El Hokage avanzó con paso seguro, recorriendo los largos y sinuosos pasillos del edificio Hokage. Finalmente llegó a una puerta doble de madera, que abrió con ambas manos, con la pipa aún en la boca. Dentro había una sala de reuniones bastante grande y bien iluminada, donde los líderes de la Alianza de las Tres Esquinas ya estaban esperando en la mesa.
El país de hierro estuvo representado por Mifune, la hermandad oscura por supuesto por Ken, el Raikage también había venido personalmente y Yoriko estaba en la aldea específicamente para estar allí para su hija, pero también asistió a la reunión. Todas las personas presentes estaban vestidas con ropa formal, cada Kage llevaba el atuendo que mostraba su estatus, incluidos los sombreros. El Raikage ahora lucía un brazalete dorado de gran tamaño en su única muñeca. Vestía un chaleco sencillo y pantalones negros holgados con sandalias debajo de su abrigo blanco de Kage. La vestimenta del Uzukage era similar a la de un shinobi normal, con el gran símbolo del remolino en su espalda, cubierto solo por las dos grandes espadas que estaban envainadas en su espalda. Mifune, el general samurái, vestía su armadura, con el símbolo del país del hierro orgullosamente colocado en el pecho. No llevaba sombrero, solo un pañuelo con el símbolo del país del hierro. Su katana, de aspecto normal, descansaba en su cinturón, como siempre. Ken también llevaba su atuendo habitual, una máscara con un gran punto rojo en el centro. Estaba sentado tranquilamente en un rincón, jugando con unas cuerdas. Caballeros, les agradezco a todos por aceptar reunirnos a esta hora tan tardía, el Hokage observó a todos los presentes con una mirada apreciativa. Es un placer. Mi hija me habló con cariño de su tiempo en la aldea, así que estoy muy satisfecho con la situación hasta ahora. Yoriko, el líder Uzumaki, asintió con una amplia sonrisa. Ken y Mifune asintieron, saludando formalmente al Hokage también. No hay necesidad de presumir, señor Hokage. Todos somos aliados en este momento, por supuesto, nos presentaríamos. El Raikage aún no se llevaba muy bien ni con la hoja ni con el remolino. No le gustaba actuar de forma amistosa con ninguno de ellos, pero al fin y al cabo seguían siendo aliados. No hace falta decirlo con tanta rudeza, todos compartimos un objetivo común y trabajamos juntos para lograrlo y mantenerlo. Ken se encargó de ponerlo en su sitio de inmediato. El Raikage no estaba muy dispuesto a devolverle el golpe al punto rojo, por lo que terminó refunfuñando y mirando hacia un lado. El Hokage le dirigió a Ken una mirada apreciativa antes de decidir ir al meollo del asunto. Como algunos de ustedes habrán notado, las misiones se han vuelto cada vez menos frecuentes. Todavía quedan unos cuantos presentes, y no suficientes shinobi con el rango apropiado para hacerlo, pero su número parece estar en una tendencia descendente. El Hokage inmediatamente señaló el mayor problema, uno que todos esperaban al unirse a su alianza. Las casas nobles extranjeras e incluso la nobleza de nuestras tierras son más reacias a darnos trabajo ahora que esencialmente nos hemos sindicalizado, ¿eh? Ken suspiró al encontrar la situación bastante divertida. Sin importar en qué mundo estuviera, siempre parecía funcionar de manera similar. Necesitamos estabilizar por completo nuestra situación económica, seguir construyendo la infraestructura entre nuestras tierras y establecer rutas comerciales adecuadas. Yoriko se cruzó de brazos y escupió su pieza, sabiendo ya que su única opción real era trabajar más duro para establecer las rutas comerciales más rápido. Quiero decir, en algún momento, las aldeas más pequeñas a nuestro alrededor estarán tan saturadas de trabajo que ni siquiera podrán conseguirlo, así que los nobles se verán obligados a dirigir algunos negocios hacia nosotros. El Raikage resopló un segundo, bastante molesto por la estación en cuestión. Eso llevará tiempo y, sin duda, agotará aún más nuestros recursos. La Tierra del Hierro puede proveer, pero también dependemos de expertos. Por suerte, las demás tierras dependen principalmente de nosotros en cuanto a metales, así que no pueden permitirse el lujo de cortarnos el suministro. Pero las misiones dentro de nuestra tierra están en su mayoría a cargo de la Hermandad Oscura, y apenas quedan rastros de forajidos. Podemos ayudar a establecer rutas comerciales. Hablaré con los daimyo para intentar agilizar el proceso como sea. Mifune se acarició la barba corta y puntiaguda mientras hablaba con cierta prolijidad, aunque en general tenía mucho que decir. Durante tales reuniones, él era el único representante de todo el país del hierro. Sus exportaciones e importaciones, su experiencia y sus misiones eran todo suyo para hablar de ello. Cuando se trataba de trabajar para las otras aldeas dentro de la alianza, realmente había poco en lo que Mifune y la Tierra de Hierro pudieran ayudar. Bueno, al menos nuestra gente no pasará hambre, y la paz permitirá que nuestra agricultura prospere. Los nobles no nos negarán el comercio con nuestra propia nación, al menos. El Hokage suspiró, un poco decepcionado, pero también esperando oír eso de Mifune. El daimyo de la Tierra del Fuego no estaba exactamente contento con la alianza de las tres esquinas y el fin de la guerra, pero al menos su tierra estaba siendo defendida, por lo que estaba dispuesto al menos a seguir brindando algo de apoyo a sus aldeas ocultas. Lo mismo ocurrió con Uilpol y Lignin.
Sin embargo, fue difícil para su orgullo aceptar que ahora tenían mucho menos control sobre las aldeas ocultas dentro de sus tierras. Bueno, al menos quienes tengan buenas tierras para la agricultura no morirán de hambre. El Raikage también suspiró, aún más decepcionado. El Hokage tenía razón al decir que su pueblo no moriría de hambre pronto. En todo caso, tenían reservas para los años siguientes y no era probable que se quedaran sin alimentos. Pero la Tierra del Rayo era muy diferente. Había muy pocas cosas que pudieran crecer en su suelo duro y rocoso, y las pocas áreas que podían usarse para la agricultura solían estar en los límites de sus tierras, donde antaño se encontraban los campos de batalla. Por lo tanto, la aldea de las nubes tardaría mucho más en recuperarse por completo y volverse más autosuficiente. Afortunadamente, estaban en una alianza, así que mientras los demás tuvieran recursos, la nube tampoco se quedaría sin ellos. Creo que no hay razón para preocuparnos por los recursos. Pero la disminución de misiones me preocupa un poco más. El líder Uzumaki parpadeó un par de veces y miró a su alrededor. La mayoría parecía estar de acuerdo con él. La paz también podría ser un factor en la disminución de misiones. Sinceramente, es difícil saberlo en este momento. No veo mucho, bueno, en general, no veo mucho. El Raikage resopló fuerte por un segundo. Ken había logrado romper la pesada atmósfera con un punto bastante bueno, acompañado de una broma también. Te ayudaría con eso, pero a mí también me falta un poco. El Raikage se unió de inmediato a la diversión, sin que su discapacidad le molestara demasiado. Los demás dirigentes presentes solo pudieron sonreír por unos segundos. Bueno, todo estará bien, supongo. Mifune suspiró internamente antes de sacudir lentamente la cabeza. Antes de que él se diera cuenta, la conversación pasó al siguiente tema, los exámenes Chunin. Espero que les haya gustado el capítulo. Fue muy divertido escribirlo. Todavía tengo que terminar de subirlo, luego dormirme de nuevo o ir a jugar Beat Saber o algo. En fin, que tengan una buena noche /día.